Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Los mártires no son santitos, son verdaderos vencedores, afirma el Papa Francisco. Y también asegura que el Vaticano debe comunicar como testigo de Cristo. El Papa afirma a sacerdotes, su misión principal es proclamar el Evangelio. Y propone la mejor medicina para no hablar mal de los demás. El Papa Francisco pide a médicos rechazar la tentación de la eutanasia y el suicidio asistido. Ley de amnistía del presidente de México, López Obrador, abre las puertas al aborto hasta 9 meses, se denuncia un diputado. 500,000 personas marchan por la vida y la familia en México. Líderes pro vida explican cómo se logró derrotar el aborto en el Ecuador. Feministas vandalizan imagen de la Virgen tras derrota del aborto en Ecuador. Usted conocerá estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Qué gusto saludarle a través de la radio y le aseguro que es un privilegio servirle por este medio masivo de comunicación hoy en los servicios informativos de Ver y Creer. Tendremos el gusto de acompañarle en las voces informativas. Isabel Galván y Roberto O'Farrill. Tenemos muchas noticias para usted, también tenemos mucho contenido. En las reliquias de Jesús, María y José, hoy le presentaré la Santa Camisita del Niño Jesús. Así se llama esa reliquia, la Santa Camisita. Una camisa, pues como un manto, una camisita, claro, que él usaba, una túnica, pues, que él usaba cuando era niño. Isa, ¿estás lista para informar? Claro que sí, vamos a comenzar y bueno, vamos a conocer las noticias más importantes de Europa, el Vaticano y Medio Oriente. Comenzamos con noticias del Papa para darle a conocer que afirmó que los mártires no son santitos, sino hombres y mujeres de carne y hueso que, como se dice en el Apocalipsis, han lavado sus ropas haciéndolas blancas en la sangre de Cristo. Se expresó así durante la audiencia general celebrada el pasado miércoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en la que subrayó que los mártires son los verdaderos vencedores y recordó que hoy se producen más martirios que al inicio de la vida de la Iglesia y hay mártires en todos los lugares. La Iglesia de hoy es rica en martirios y está irrigada por la sangre que semilla de nuevos cristianos y garantiza crecimiento y fecundidad al pueblo de Dios. Francisco pidió a quienes trabajan en la comunicación del Vaticano aprender el lenguaje de los mártires para comunicar con el testimonio, es decir, como testigos de Cristo. Así lo dijo el Santo Padre al recibir a la plenaria del Dicasterio para la Comunicación en la Sala Regia del Vaticano. Comunicar con el testimonio, comunicar implicándose en la comunicación, comunicar con los sustantivos de las cosas, comunicar como mártires, es decir, como testigos de Cristo, como mártires, pidió el Papa en un discurso improvisado. En esta línea, Francisco pidió al numeroso grupo de casi 500 personas aprender el lenguaje de los mártires, que es el lenguaje de los apóstoles, y animó a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles para ver cómo se comunicaba en aquel tiempo y cómo es la comunicación cristiana. En su homilía de la misa celebrada en la Casa Santa Marta el pasado 19 de septiembre, el Papa recordó a los sacerdotes que su primera tarea es proclamar el Evangelio. Sí, los sacerdotes, todos nosotros, debemos hacer cosas y la primera tarea es proclamar el Evangelio, pero debemos custodiar el centro, la fuente de donde brota esta misión, que es precisamente el don que hemos recibido gratuitamente del Señor, dijo el Papa, y exhortó a recordar que el ministerio sacerdotal es un don gratuito de Dios y que debe
debe ser custodiado como tal sin apropiarse de él y transformarlo en una función o un pacto de trabajo. Francisco pidió nuevamente que los obispos sean cercanos a Dios con la oración, a sus sacerdotes y al pueblo de Dios, porque de lo contrario, expresó, es triste cuando un obispo se olvida de sus sacerdotes. Así lo indicó el Santo Padre durante su homilía pronunciada durante la misa en la capilla de la Casa Santa Marta. Es triste cuando un obispo se olvida de sus sacerdotes. Es triste sentir quejas de los sacerdotes que dicen, llamé al obispo, necesito una cita para decirle algo y la secretaria me dijo que todo está lleno los próximos 3 meses. Un obispo que siente esta cercanía a los sacerdotes, si ve que un sacerdote lo ha llamado hoy, al máximo mañana debería devolverle la llamada, porque él tiene derecho de conocer, de saber que tiene un padre, dijo el Papa. El Papa Francisco sugirió una medicina eficaz para no hablar mal de los demás durante la misa celebrada en la diócesis de Albano, localizada a 40 kilómetros del Vaticano, lugar que visitó la tarde del 21 de septiembre. Es importante tener la boca cerrada. Cuando alguien viene a decirme no puedo no hablar de los demás, yo sugiero una medicina eficaz, muérdete la lengua. Seguramente se te hinchará, pero no hablarás mal de los demás, dijo el Papa tras haber rezado en la Catedral de Albano con algunos sacerdotes. La misa fue concelebrada por el obispo de Albano, Monseñor Marcello Semeraro, quien forma parte del Consejo de Cardenales que lo asesora en la reforma de la Curia Romana. El Papa Francisco pidió a los médicos rechazar la tentación, inducida también por cambios legislativos, de utilizar la medicina para causar directamente la muerte por eutanasia. El Santo Padre hizo este llamado durante la audiencia en el Vaticano concedida a la Federación Italiana de los Colegios de Médicos Cirujanos y Odontólogos. Ante los cambios actuales en la medicina y en la sociedad, el Papa Francisco destacó que es importante que el médico no pierda de vista la singularidad de cada paciente con su dignidad y su fragilidad. Un hombre o una mujer que debe acompañarse en conciencia, inteligencia y corazón, especialmente en las situaciones más graves, precisó. En más del Papa le informó que invitó a saber transformar los bienes y las riquezas en relaciones porque las personas valen más de las cosas y cuentan más de las riquezas poseídas, y advirtió que la riqueza deshonesta es estiércol del diablo. Así lo dijo el Papa antes del rezo del Angelus durante su reflexión sobre la parábola del Evangelio del domingo, el cual tiene como protagonista un administrador astuto y deshonesto que está por ser despedido. En esa situación difícil, el personaje de la parábola no recrimina al jefe, no busca justificaciones ni se deja desmotivar, sino que idea una forma de salida para asegurarse un futuro tranquilo. Reacciona con lucidez reconociendo los propios límites, relató el Papa, quien concluyó que el administrador deshonesto actuó con astucia y robó por última vez a su patrón al llamar a los deudores y reducir las deudas que tienen para hacerse los amigos. El Santo Padre dirigió el pasado lunes un videomensaje a los participantes de la Cumbre de Acción Climática que se realizó en la sede de la ONU en Nueva York, para pedirles que las palabras honestidad, coraje y responsabilidad estén en el centro de su trabajo a favor del cuidado del planeta. En el video, el Papa se dirige a los cerca de 60 líderes mundiales que participan en la Cumbre del Clima. En su mensaje, Francisco señaló que con el Acuerdo de París del 12 de diciembre de 2015, la comunidad internacional tomó conciencia de la urgencia y necesidad de dar una respuesta colectiva para colaborar en la construcción de nuestra casa común. Sin embargo, pasados 4 años de aquel acuerdo histórico, se observa cómo los compromisos contraídos por los estados son todavía muy flojos y están lejos de alcanzar los objetivos previstos, afirmó. En otras noticias le informo que el Consejo de Cardenales que asesora al Papa Francisco en la reforma de la Curia Romana concluyó la primera relectura del borrador de la próxima Constitución Apostólica de la Santa Sede. Así lo informó la Oficina de Prensa Vaticana en una nota oficial. La nueva reunión del Consejo de Cardenales se llevó a cabo desde el 17 de septiembre y participaron en los trabajos el Secretario de Estado Vaticano. Y de acuerdo al comunicado, esta reunión se concentró sobre la relectura y sobre la modificación del borrador de la nueva Constitución
Constitución Apostólica sobre la base de las contribuciones recibidas por parte de las conferencias episcopales y de las observaciones de los dicasterios de la Curia Romana y de las sugerencias dadas. Prosigue el debate iniciado a mediados de julio tras la aprobación de los nuevos estatutos del Pontificio Instituto Juan Pablo II para el matrimonio y la familia. El pasado 21 de septiembre, la revista La Civiltà Católica publicó el artículo titulado El recorrido del Instituto Teológico Juan Pablo II, Teología y Misión Eclesial, escrito por el sacerdote jesuita Carlos Casalone. Una importante fuente de la Casa de Estudios señaló que el texto omite el hecho más grave en la actual controversia. El artículo no nombra nunca el hecho más grave, es decir, que 2 catedráticos han perdido la cátedra. En estos casos, los ingleses hablan de un elefante en el cuarto. El hecho no se nombra porque es vergonzoso, pero en realidad el artículo quiere responder precisamente a este problema de los catedráticos, indicó la fuente de la agencia ASI Prensa. En otras noticias, le informo que la Organización de las Naciones Unidas publicó un plan de acción para la protección de los lugares religiosos que incluye la realización de un mapa con los lugares de culto en el mundo y la aplicación de un sistema de alerta temprana para las comunidades. El secretario general de la ONU lanzó un plan de acción para la protección de los sitios religiosos. El objetivo de este plan es concientizar en el mayor modo posible a la comunidad y a la opinión pública internacional sobre el grave problema que representa el incremento de los ataques contra los lugares de culto. Miguel Ángel Moratinos, alto representante de la Alianza de Civilizaciones, aseguró que se trata de algo que no se puede tolerar. Hemos llegado a un momento de tolerancia cero en que hace falta actuar, así lo dijo. Estas fueron las noticias más importantes de Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Ahora vamos a hacer un enlace con Radio Vaticana y vamos a conocer las palabras que nos dijo el Papa en la audiencia del pasado miércoles. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, seguimos la catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy reflexionamos sobre algunos problemas que surgieron dentro de la primera comunidad cristiana. Las diferencias de cultura y sensibilidad fueron caldo de cultivo para la cizaña de la murmuración, y los apóstoles respondieron individuando las dificultades y juntos buscando soluciones. Distribuyeron las tareas de modo que ni la predicación del Evangelio ni la atención a los pobres se vieran mermadas. Y nació así el ministerio de los diáconos, que devolvió la armonía entre el servicio de la caridad y de la palabra. El mal de la murmuración no solo se encontraba dentro de la Iglesia, sino también fuera se alzaban reproches contra los nuevos diáconos, entre los que se destacaban Felipe y Esteban. Los enemigos de este último, no teniendo cómo atacarle, lo calumniaron y dieron falso testimonio contra él. Este cáncer diabólico, que es la murmuración, que nace de la voluntad de destruir la reputación de una persona, agrede al cuerpo eclesial y lo daña gravemente. Esteban, ante el Sanedrín, fue testigo de Cristo, quien ilumina toda la historia de la salvación y denunció la hipocresía de quienes han perseguido siempre a los profetas enviados por Dios y crucificaron a su propio Hijo. El tribunal decretó su muerte y como otro Cristo, Esteban la afrontó abandonándose en las manos de Jesús y perdonando a sus agresores. Saludo a los miembros de Renova presentes en Roma durante esta semana para presentar sus trabajos en los dicasterios. Pidamos de forma constante la fuerza del Espíritu Santo para poder dar la vida cotidianamente, testimoniando hasta el final el amor de Dios con plena libertad y sin miedo, como lo han hecho tantos mártires en la historia y lo siguen haciendo tantos hermanos nuestros todavía hoy.
Que el Señor los bendiga. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí el resumen de la catequesis del Papa Francisco en lengua española, catequesis que nos entregó durante la celebración de la audiencia general el pasado miércoles, ahí en la sede apostólica. Hacemos una pausa, queridos amigos, regresamos para hablar sobre los ángeles y los arcángeles. ¿Puede usted estar feliz porque estará aquí en el estudio Sor Clotilde García para hablarnos de los ángeles y los arcángeles? Y regresamos también para presentarle la reliquia de la Santa Camisita del Niño Jesús y además noticias del continente americano y de México. Una pausa breve y volvemos con esto y con más. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Que estamos de regreso en su programa de servicios informativos de Ver y Creer. Y ya está en el estudio Sor Clotilde García. Qué gusto recibir a esta religiosa que tanto conoce de los ángeles y de los arcángeles, de los ángeles verdaderos, de la sana doctrina, de la teología correcta que nos habla de los ángeles. Así que recibo con gran afecto a Sor Clotilde García. Sor Clotilde, muchas gracias, bienvenida. Igualmente, me da mucho gusto estar con usted, licenciado, y con su auditorio, Gracias, que siempre ha sido muy comprensivo y muy piadoso. Gracias. Bueno, háblenos de los ángeles. ¿Qué son o para qué son? ¿Cómo se puede definir mejor? Bueno, son dos cosas distintas, ¿verdad? Cuando hablamos de qué son los ángeles, tenemos que denunciar la naturaleza de los ángeles, la esencia angelical. Ahora, ¿para qué son? Ya es el servicio que tienen que dar ellos. Los ángeles están entre Dios y el hombre. Son las criaturas más cercanas a la naturaleza divina por ser solo espirituales, aunque indudablemente Dios es infinito y eterno, creador, y el ángel criatura. Pero al fin y al cabo están entre Dios y el hombre. Era necesario que así fuera, porque justamente el ángel, como lo vemos en la Sagrada Escritura y en la vida práctica y en los doctores y padres de la Iglesia, el ángel sirve a Dios y sirve al hombre. Los mensajes de Dios bajan al hombre y las necesidades del hombre llegan a Dios a través de los ángeles. Entonces ahí vemos naturaleza de los ángeles y sus acciones para que han sido creados, ¿verdad? Ahora, el ángel, que es superior al hombre, porque es un espíritu, es una substancia completa, porque el hombre necesita del cuerpo, es decir, el alma del hombre necesita del cuerpo para ser una persona completa. Y el ángel basta, no necesita materia, y es una substancia completa, es un ser completo. Hay algo muy hermoso. Siendo el ángel superior al hombre, no tiene ciertas posibilidades que tiene el hombre. El hombre tiene la posibilidad de superarse en el amor hacia Dios y de superarse en la virtud hacia Dios. Los ángeles están donde están, en sus niveles, en sus
jerarquías, ¿verdad?, en su tipo de servicio que tienen que dar. Pero el hombre tiene toda esa posibilidad de elevarse tanto y de llegar a glorificar a Dios de una manera superior a la que había iniciado cuando entra al catolicismo, cuando le llega la gracia. Tal vez usted no se percató de ello, pero me enseñó usted una gran cosa hace poco, hablando por teléfono. Me dijo, claro, porque como somos materia, la materia nos atrae. Así es. Y los ángeles esto no lo tienen. No, porque ellos están confirmados en gracia. No los atrae la materia. No, en absoluto. No puede atraerlos porque son espíritus, pero ya ve que los atrajo la soberbia, los atrajo algo completamente espiritual y se perdieron. Entonces aquí atrae la materia y realmente, pero porque ahí además está la concupiscencia, ¿verdad?, en el hombre, origen del pecado original, aunque repita yo, ¿verdad? Esa haber nacido en con gracia. Esa proclividad. Mande usted. Nacemos ahora con una proclividad. Claro. Con una tendencia al mal. Claro que sí. El pecado original, que se borra con el bautismo, pero que la concupiscencia va a permanecer hasta el último momento de la vida. Cuando la escuchaba hablar hace unos minutos, Sor Clotilde, pensaba en mi público, pensaba que tal vez estarían ellos pensando, ¿y qué? ¿Dios necesita de intermediarios para saber nuestras necesidades o para hacernos saber sus mensajes? No necesita, pero es el plan. Lo mismo diríamos de la redención. No era necesario que muriera Jesucristo. Podía habernos salvado de otro modo, pero era el plan de Dios y lo mejor. Siempre elige lo más perfecto, lo más adecuado. Y si aún viendo nosotros que Cristo murió en la cruz, no nos conmovemos, si hubiera sido de otro modo menos, seríamos peores. Entonces lo mismo pasa con los ángeles, ¿verdad? Ese es el plan de Dios, que nos comuniquemos a través de los ángeles, de los santos, de la Santísima Virgen, del Señor San José. Al mismo Padre Eterno llegamos a través de su Hijo Divino, Jesucristo. Sor Clotilde, cuando yo muera, mi ángel de la guarda, ¿le será encomendado a algún otro individuo o no? No. ¿Ah, no? No. Pues mire que lo dejaré yo muy bien entrenado, yo creo, de lo que se perderán. Así que comenzó a ser mi ángel de la guarda y no había sido antes de nadie más. Y termina la misión hasta el día de la resurrección universal. Así que en nuestro velorio ahí estará Pues sí. nuestro ángel de la guarda. Bueno, ¿qué sucede ahora? ¿Por qué hay un empeño de descristianizar, desdivinizar a los ángeles? Y también como que hacer a un lado a Dios y poner como en primer lugar a los ángeles. ¿No se llama esto angelolatría? Claro, claro que sí, indudablemente. Pero es todo un trabajo de siglos, licenciado. Hace tiempo que se trata de quitar lo divino a lo que es divino, humanizarlo, desacralizándolo. Hace mucho tiempo, toda la vida. Veamos la historia de la Iglesia e incluso la historia profana y veremos el trabajo constante de cierta secta secreta que tiene muchos tentáculos y entre ellos la nueva era. Ay, ¿por qué no le ponemos nombre al niño? Masonería. Muy bien. Masonería. Un trabajo masónico de siglos. De siglos. Quitarle lo sagrado a lo sagrado, quitarnos el amor a Dios, Claro. desacralizar, destruir a la Iglesia. Es una lucha verdaderamente contra el mismo Dios. Esto no fue en un momento. O sea, igual que se prepara al pueblo, se prepara el ambiente. Y vamos viendo un pueblo totalmente derrotado en el orden moral, derrotado, dispuesto a toda clase de placer. Que los sentidos gocen. El hombre se ha olvidado que tiene alma.
Va triunfando la secta. Claro. Mire usted el crimen. El crimen, pues, organizado que hay en México. Bueno, ahí está el demonio. Es terrible, ¿no? Ahí está el demonio. Esos son posesos, indudablemente. Llegan a la posesión diabólica porque no se puede entender cómo llegan al crimen masivo, ¿verdad? Es algo terrible. Pero hablando de la vida de cada persona, realmente ha perdido mucho. Y no es de hoy. Hace tiempo que se trabaja por perder al hombre. Después de la Edad Media, que tuvo muchos errores y todo lo que usted quiera, pero que Dios era lo primero. En la escala de valores, oficialmente, Dios era primero. Llegó el Renacimiento, la Ilustración y todo lo demás. ¿Y qué ha sucedido? Nos hemos derrumbado. Hemos llegado a la tecnología, a una tecnología en la cual el hombre ya no tiene que pensar mucho, ya no tiene que reflexionar. Bueno, se empezó por el intelecto, ¿no? Aunado Dios, porque ahora somos extraordinariamente inteligentes. Claro. Viva la razón. Claro. Y ahora, viva la técnica. Exactamente. Vea usted cómo va el proceso, ¿verdad? Y el hombre de hoy quiere todo el placer para los sentidos. En la misma iglesia, en el mismo templo, vemos nosotros, qué bonita misa. Esta misa sí me gustó. No saben lo que es la misa. Por eso dicen, esta misa sí me gustó, porque hubo mariachis, porque hubo guitarras, porque se habló de la justicia social en lugar de hablar del evangelio, en fin, todas esas cosas. O del candidato. O del candidato. ¿Qué tal, eh? ¿Qué les importa meterse con el candidato? Señores sacerdotes, háblenos de Dios, por favor. Pues claro que sí. Para otra cosa compramos el periódico. Naturalmente. Ahí está, ahí sí se puede usar. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí sí. Porque ellos tienen obligación plena de estar hablando constantemente sobre la nueva era que se está llevando a tanta gente a vivir sin Dios, porque la nueva era es peor que el mismo protestantismo. Yo he visto esos pseudoángeles que presenta la nueva era, como usted la llama. Son unos mazacotes, Sor Clotilde, que uno los reconoce bien. El hombre ha perdido su trascendencia. Y al perderla, tiene que buscar por otro lado. Ha perdido al Dios verdadero. Ha roto con la verdad. Vive en la oscuridad y necesita ir tras de algo que piensa que le va a dar luz. Pero como va en la oscuridad, toma el error en lugar de la verdad. Y esa es una realidad, licenciado. ¿Qué le dice usted a nuestro público en unos minutos más que tendremos el gusto de disfrutarla aquí? Ay, déjenos algunas como conceptos para relacionarnos mejor con nuestro ángel de la guarda, pienso en mi público que ha de estar queriendo que le pregunte, dile cómo puedo platicar con mi ángel, así como con una persona, cómo puedo escucharlo, cómo sentirlo. Pues si platicamos con el mismo Dios. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar, por esencia, presencia y potencia. Y dice San Pablo que nosotros estamos como la esponja en el mar. El mar es Dios y nosotros la esponja llenos del mismo Dios. ¿Qué sucede? Que somos nosotros los que no queremos saber, aquí está Dios. Y si eso digo de Dios, puedo decirlo de algún modo de los ángeles. Si el ángel está conmigo y si yo puedo platicar con Dios, aquí ahora puedo hablarle, puedo ir al sagrario y sé que está, y de persona a persona, y cuando comulgo de corazón a corazón, de sangre a sangre, de cuerpo a cuerpo, de alma a alma, de creador a criatura. Si así es, ¿por qué entonces nosotros no podemos relacionarnos con ese amigo fiel que se nos dio desde el primer instante de la concepción? Mire qué bien sabe mucha gente hablar con el demonio y relacionarse con él. Y van y se compran una tabla ouija y van al mercado de no sé qué a comprar hierbas y le pagan a un brujo para que les haga un amuleto. Y qué bien saben establecer una relación. Tengo un minuto más con usted. Dígale a nuestro público eso que me dijo usted alguna vez,
que cuando vaya a hablar con algún personaje durito, dígales usted, ya sabe que... Cuando ¿no? vayan a hablar con tanto personaje durito que Bueno, es tenemos que, oiga, ahora, pues sí, con algún infiel. eso yo lo practiqué o lo experimenté en mis primeros años de vida religiosa. Algún día se los conté, que llegando con aquel sujeto me mandó la madre, estaba yo en el colegio, me envía, y a todos les gritaba, y era yo la última, licenciado. Dije, no, este no me grita, me pega. Y si es masonete y yo religiosa, ¿cómo me va a ir? Entonces llegué, me encomendé al ángel de la guarda, le dije a mi angelito, háblale al ángel de ese tipo, porque si no, me ha recibido. Llegué diciéndole, ha de estar usted muy cansado, soy la última, qué trabajo tan intenso, pero ya mi ángel y el otro ángel ya se habían comunicado. No me revisó nada, me dio la autorización y me salí. Nosotros, el ángel nos ayuda tanto, tanto. Yo hablo constantemente con mi ángel. Lo que le quiero decir a las personas, sobre todo a las que sufren y a los enfermos, quiero decirles que nunca estarán solos. Que aparte de esa presencia divina que nos llena, pero junto a nosotros está el ángel de la guarda. Guau, gracias, Sor Clotilde. Yo he hecho esto. Fui una vez con un personaje durito, ¿no? Ya me había mandado decir que todo estaba terminado. Y le dije a mi ángel de la guarda. ¿Qué pasó? Le dije, habla con el ángel de la guarda de este desgraciado, ¿no? Porque los desgraciados infelices también tienen ángel de la guarda, Claro, ¿cierto? claro. Los malvados también. Todos. Bueno, que llegó Sor Clotilde y así como usted nos dijo, una sedita el tipo. Sí. Ay, qué gusto verte. Qué Sí, gusto. sí, No, sí. no, de ninguna manera. ¿Cómo crees? No ha pasado nada. ¿Sí? Guau. Y va uno creando seguridad en la vida, ¿eh? Esa presencia del ángel le va dando a uno una seguridad increíble, que no es una seguridad puramente psicológica o de madurez humana. Es ya una seguridad nacida de esa presencia. Qué bonito es oírle hablar. Gracias. No le dije que esta mujer es miembro de la Sociedad De filosofía. de México. Además de todo. Y de una la Sociedad gran de Filosofía filósofa. Católica y de la de Historia, que yo no sé nada de historia, pero me meto para aprender, ¿verdad? Ah, además es modestita, Sor Clotilde García Espejel, es modesta. Es que, No me ¿sabe una cansaré cosa? de escucharla No me y de siento agradecerle. Nada. Un día me preguntó un señor, iba yo a su casa a dar pláticas a la familia y me dijo, pero ¿no siente usted que sabe más que nosotros? Nunca he venido pensando eso. Nunca. Yo vengo a hablar de Dios sin comparación alguna, esperando que Dios me ilumine, que me dé las palabras precisas. Me dijo, ¿no será una modestia que pueda convertirse en soberbia? Le digo, no, simplemente es lo que yo creo, lo que yo siento y lo que me da seguridad, lo que soy. Muy bien. Gracias, Sor Clotilde. Hagamos ahora una pausa y regresamos para darle a conocer noticias ocurridas en América y en México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Comparta este espacio con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de estos servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer noticias de América y de México. Nuevamente sea usted bienvenido a la información. Carlos Leal, diputado del Congreso del Estado Mexicano de Nuevo León, denunció que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, abrió las puertas al aborto durante los 9 meses de embarazo a través de su proyecto de ley de amnistía.
En diálogo con la agencia informativa Así Prensa, Leal advirtió que desde que se hizo la iniciativa hasta que se apruebe, virtualmente hay una ventana donde está permitido el aborto en cualquier etapa del embarazo. Si el día de hoy una persona realiza un procedimiento de aborto, por ejemplo un médico que realiza un aborto a una persona que está en el 6º mes de gestación, se le va a poder levantar un proceso penal. Pero en el trámite, si se aprueba la ley de amnistía, él queda libre o se le absuelve del delito, señaló. En más noticias de México le informo que el pasado sábado 21 de septiembre una multitud de 500,000 de personas, según informaron los organizadores, salieron a las calles de todo México para marchar por la vida, la familia y las libertades fundamentales ante las amenazas del aborto y la ideología de género en el país. En declaraciones a la agencia informativa Así Prensa, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, explicó que las marchas del pasado fin de semana buscan defender la vida, la familia y las libertades fundamentales. Queremos darles voz a los que no tienen voz. Queremos abrazar a México y decir de manera fuerte y clara: ni un mexicano menos. Luego de la victoria del derecho a la vida en la Asamblea Nacional del Ecuador, líderes pro vida explicaron a la agencia informativa Así Prensa cómo se logró frenar el aborto en el país sudamericano. En el marco del debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, el Parlamento rechazó la despenalización del aborto para casos de violación, incesto, inseminación no consentida y malformación del bebé en el vientre materno. Una de las organizadoras del Frente Nacional por la Familia de Ecuador, Sonia María Crespo, explicó que la victoria pro vida se dio en un contexto en el que muchos congresistas no estaban seguros ni definidos en su voto, mientras que otros no tenían claro el alcance de la reforma, porque el debate se había centrado en solo una causal cuando en realidad existían 3 más. En más noticias del Ecuador, le informo que tras la victoria pro vida que rechazó el aborto en ese país, el denominado Bloque Feminista Nacional vandalizó una imagen de la Virgen María y realizó una violenta protesta en el centro histórico de Quito, en la que pintaron el Palacio Presidencial. Las protestas se dieron luego de la victoria pro vida ampliamente celebrada en redes sociales, luego que la Asamblea Nacional del Ecuador rechazó la despenalización del aborto para casos de violación, incesto y malformación del bebé en el vientre materno. El viernes 20 de septiembre, informa el diario El Comercio, una docena de monumentos amanecieron con cintas de color verde, incluida una imagen de la Virgen María a la que también le cubrieron el rostro. Un grupo feminista en Argentina está promoviendo la idea de que las ecografías provistas por médicos a mujeres en estado de gestación pueden llegar a ser un acto violento, en la medida que se les permita observar al bebé en su vientre o escuchar los latidos de su corazón. El grupo llamado Red Profesional de la Salud por Derecho a Decidir ha compartido una serie de publicaciones en redes sociales afirmando esta idea, pidiendo que las mujeres que acceden a un proceso de interrupción voluntaria del embarazo denuncien la violencia ecográfica. En más información de México y en una noticia verdaderamente de locura, le doy a conocer que la diputada Gabriela Quiroga, del Partido de la Revolución Democrática, presentó el 23 de septiembre una propuesta de reforma a la Ley de Salud de la Ciudad de México para que las operaciones de cambio de sexo sean pagadas con fondos públicos. Tras recordar que la Ciudad de México ha reconocido como derechos, entre otros, el mal llamado matrimonio homosexual, la diputada del PRD dijo que hemos dado pasos importantes en la atención de la población transexual, como por ejemplo la dotación de tratamientos hormonales y el cambio de nombre en las actas de nacimiento, así como en la defensa de sus derechos para evitar actos de discriminación. El costo promedio de la cirugía de cambio de sexo, de acuerdo a Quiroga, sería de $500,000. Miles de niños que asisten a clínicas de género en todo el mundo reciben potentes medicamentos que bloquean la pubertad y conllevan efectos secundarios graves, incluida la muerte, según datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. En un artículo publicado en el National Catholic Register,
Basándose en información de la misma agencia del gobierno norteamericano, se explica que este tipo de medicamentos únicamente están aprobados para tratar el cáncer de próstata y el dolor uterino en adultos, y que entre 2013 y el 30 de junio de 2019 se registró más de 40,000 eventos adversos. De esos eventos, se clasificó como graves más de 26,000 asociados con 2 bloqueadores hormonales, acetato de leuprolide y triptorelina, los cuales provocaron 6,370 muertes. En información procedente de Chile, le doy a conocer que el superior provincial de la provincia mercedaria de ese país, el padre Mario Salas Becerra, aseguró que en unos años más el sistema preventivo en materia de abusos sexuales será fundamental para la sociedad. La declaración tuvo lugar en el marco de la Asamblea de Misión Redentora Compartida de la provincia mercedaria argentina realizado en Córdoba, en la que participaron religiosos y laicos de todas las comunidades mercedarias del país. En la ocasión se entregaron herramientas de formación en materia del cuidado de la vida y la cultura de ambientes sanos y seguros, con especial énfasis en la prevención de abusos a menores y a personas vulnerables. En ese contexto, el padre Mario Salas manifestó que a pesar de que Chile ha vivido hechos muy dolorosos, está obteniendo un profundo aprendizaje en estos temas. Un grupo de 6 hombres irrumpieron el pasado sábado 21 de septiembre en una parroquia en Brasilia, capital de Brasil, donde ataron y asesinaron al sacerdote polaco Kazimierz Bogno, de 71 años, para luego robar diversos objetos de valor en la iglesia. La Policía Militar de Brasilia informó que el sacerdote, conocido como Padre Casimiro, fue asesinado luego de celebrar una misa en la parroquia Nossa Senhora da Saúde, mientras que el casero, que también fue hecho rehén, resultó herido pero pudo escapar. El casero señaló que pidió auxilio a la policía, mientras que el párroco fue hallado sin vida en un terreno en obras, con las manos y los pies atados y un alambre alrededor del cuello. En más noticias de los Estados Unidos, le informo que este año 3 iglesias católicas en El Paso, Texas, fueron el objetivo de sujetos desconocidos que lanzaron objetos incendiarios. Así lo indicaron funcionarios del Buró Federal de Investigaciones de ese país. Se cree que los autores desconocidos de estos crímenes usaron un dispositivo incendiario en un intento de prender fuego a 3 iglesias católicas del oeste. Cada iglesia sufrió daños causados por estos dispositivos. Afortunadamente, hasta la fecha nadie resultó herido, dijo el FBI en un comunicado. El primer incidente ocurrió el 7 de mayo en la Iglesia Católica de San Mateo y el siguiente solo una semana después, el 13 de mayo, en la Catedral de San Patricio. Un tercer intento de provocar un incendio ocurrió el 15 de junio en la Iglesia de San Judas. Fue nombrado por el Santo Padre a Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, hasta ahora obispo de Querétaro, como nuevo arzobispo de Durango en México. Nos unimos en alegría y oración con la iglesia que peregrina en la arquidiócesis de Durango y deseamos a Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez un fecundo desempeño en su nueva encomienda episcopal que el Señor le ha confiado, señaló en un comunicado Monseñor Alfonso Miranda, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El prelado dijo que asume esta nueva misión con la fe propia de aquel que se deja conducir por lo que Dios quiere, por su voluntad. Además, entendiendo que la lógica de Dios no es la misma que la lógica del hombre. Realizaremos este ministerio con la alegría de siempre, sobre todo con el entusiasmo del apóstol que quiere lo mejor para los demás. Y hasta aquí el recuento de los acontecimientos ocurridos en el continente americano y en México. Usted ha quedado informado. Vamos a continuar con más información y bueno, Roberto, ¿de qué vas a hablarnos en esta ocasión? Pues mira, en más de las reliquias de Jesús, María y José, pues la santa camisita del niñito.
misterio que se desprende de la encarnación del Verbo eterno de Dios, es el cuerpo sagrado de Cristo en el que se manifiesta su humanidad y que, engendrado en el seno virginal de María su madre, nació niño sin dejar de ser Dios, en el inefable misterio de una misma persona con naturaleza divina y con naturaleza humana. Dios divinísimo y hombre humanísimo en el mismo niño que nació, en el hombre mismo que murió. Jesús nació desnudo en su cuerpo y así también murió, en apariencia visible para todos en su cuerpo, pues aquella personalidad insustituible, incomparable con hombre alguno, verdaderamente nació revestido del ropaje de nuestra carne y revestido de carne humana murió tal cual nació. San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, reflexiona así en el misterio de la encarnación del Verbo eterno de Dios. Después de haber dicho que aquellos que lo recibieran son hijos de Dios y nacidos de Dios, nos señala la causa de este honor inefable. Él se hizo hijo del hombre, aun siendo hijo de Dios, para hacer que los hombres fuesen hijos de Dios. ¿Acaso no daña su fama un ser sublime cuando se relaciona con un ser pequeño? No obstante, eleva de su bajeza al otro ser. Esto mismo sucedió en Cristo. Con su rebajamiento, Él no disminuyó en su naturaleza divina, sino elevó la de nosotros, que desde siempre vivíamos en la ignominia y en las tinieblas, a la gloria inefable. Él habita siempre en esta morada. Se reviste de nuestra carne, no para dejarla luego de un tiempo, sino para tenerla consigo por toda la eternidad. Tuvo la gracia San José de vestir adecuada y decorosamente a Jesús, gracias al fruto de su esforzado y dedicado trabajo cotidiano. Y su madre, la dulce Virgen María, tuvo la maternal delicadeza de tejerle a su hijo finas camisas y túnicas sin costura, de una sola pieza de arriba a abajo, tanto en los años de su niñez como en los años de su juventud y también a la tarde de su vida, ya como el Mesías. Una de las camisas que Jesús vistió de niño se conserva en el Museo de la Catedral de Valencia, en España. Se trata de una pequeña túnica conocida como la Santa Camisita de Jesucristo, que la Virgen María hizo sin costura, tejida en seda y bordada con hilos de oro. Esta reliquia, procedente del relicario de los reyes de Aragón y donada el 18 de marzo de 1437 por el rey Alfonso V el Magnánimo al rey Juan I de Navarra, originalmente se conservó en una urna de plata sobredorada, relicario que lamentablemente se perdió junto con otros muchos que fueron fundidos en 1812 durante la ocupación francesa a Valencia. Pero por ventura de Dios, la Santa Camisita se salvó y se colocó en un nuevo relicario, en el que prevalece hasta nuestros días, consistente en un cilindro de cristal rematado en sus extremos superior e inferior por dos grandes aros decorados y montado en una estructura de plata bañada en oro sobre un largo tallo de estilo gótico, con una base en forma de estrella de 6 puntas, ricamente decorada con 6 escudos esmaltados, 3 de ellos con las armas de la corona de Aragón y los otros 3 con las de Sicilia. A partir de 1692 la reliquia comenzó a salir de la catedral a fin de procesionar en andas por las calles de Valencia el primer día de cada año, a iniciativa del canónigo don Jerónimo Frígola y Margarit, una fervorosa devoción que permaneció vigente durante los siglos XVII y XVIII. La Santa Camisita se conserva dentro de un fino relicario en la 9ª sala en el segundo piso del Museo de la Catedral, dentro de un fino y gran armario de madera provisto de cristales en sus puertas, entre muchas, diversas y exquisitas piezas de orfebrería que en añorados tiempos pasados sirvieron para el culto y para las celebraciones litúrgicas y que ahora, al no disponerse ya de ellas para las celebraciones en la catedral, se trasladaron al Museo Catedralicio, donde permanecen expuestas a la devoción de los fieles. La Santa Camisita del Niño Jesús es una reliquia que nos mueve a meditar en la Sagrada Familia de Jesús, en la abnegada paternidad terrenal de San José, en la delicada maternidad divina de la Virgen María y en la ternura infinita al pensar en que nuestro Señor Jesucristo, el Redentor de la humanidad, también fue niño. Bueno, esta es la Santa Camisita del Niño Jesús. Que mira, en efecto, Isa, nos hace pensar con mucha ternura que nuestro Señor Jesucristo también fue niño.
Pues sí. Claro. Y que su mamá le hacía su ropa. Qué bonito, ¿no? Sí, qué lindo. Pues con esto terminamos. Estamos muy agradecidos con usted porque nos ha prestado su atención y para nosotros es un privilegio informarle. Le deseamos una feliz semana. Isa, pásatela bien. Gracias, igualmente. Y usted, pues un abrazo con afecto. Le dejamos con lo mejor que podemos dejarle, la bendición del Santo Padre. Hemos tenido el gusto de acompañarle en las voces informativas Isabel Galván y Roberto Farril. Y en los controles operativos, Roberto Pérez Armenta. Feliz semana, Dios le guarde. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in seculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.